Queremos simplificar la fracción compleja dada. En ejemplos anteriores, simplificamos la fracción compleja usando el método 1 y el método 2. Pero para este ejemplo, solo usaremos el método 2. No funcionaría, pero tomaría muchos más pasos. Entonces, el primer paso en el método 2 es encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador de la fracción compleja. Entonces, comenzando con la fracción compleja dada, debido a que los denominadores de las fracciones en la parte superior e inferior no tienen en cuenta, sigamos y coloquemos los denominadores entre paréntesis, aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora trabajemos para determinar el mínimo común denominador de las fracciones en la parte superior e inferior. Debido a que estas dos fracciones tienen un factor de x menos 1 en el denominador, y estas dos fracciones tienen un factor de x más 1 en el denominador, el mínimo común denominador debería contener un factor de x menos 1 y un factor de x más 1. Entonces este sería el denominador menos común. Podríamos escribir todas estas fracciones como fracciones equivalentes, con el denominador de la cantidad x menos 1 multiplicado por la cantidad x más 1. El segundo paso es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja, por la pantalla LCD. Lo que significa que vamos a multiplicar la parte superior e inferior, por la cantidad x menos 1, multiplicado por la cantidad x más 1. Entonces, mirando hacia arriba, si es útil, podrían pensar en esto como una fracción, con un denominador de 1. Entonces, cuando multiplicamos esta primera fracción, por estos dos factores, observe cómo un factor de x menos 1 se simplificará a 1 o se simplificará y, por lo tanto, en la parte superior, tendremos 4 veces la cantidad de x más 1. De nuevo, porque x menos 1 sobre x menos 1, se simplifica a 1. Y luego tendremos menos, para el próximo producto, observe cómo tenemos x más 1 sobre x más 1. Entonces esos dos factores se simplificarían a 1, dejándonos con menos 1 por una cantidad de x menos 1. Ahora mirando hacia abajo, nuevamente si es útil, podemos escribir esto como una fracción con un denominador de 1. Mirando este primer producto, un factor de x menos 1 se simplificará, dejándonos con x veces la cantidad de x más 1. Y luego tenemos más. Mirando este producto, un factor de x más 1 se simplificará, dejándonos con una cantidad de veces x menos 1. Para el siguiente paso, queremos borrar los paréntesis y luego combinar términos similares. Entonces distribuiremos 4 aquí, debido a la resta, podemos pensar en distribuir 1 negativo aquí. Distribuiremos x aquí, y distribuiremos 1 aquí. Entonces en la parte superior tenemos 4x más 4, y luego menos 1x o menos x, y luego negativo una vez negativo 1 es positivo, entonces más 1. Ahora en la parte inferior tendríamos x al cuadrado, más x. Más 1x o más x, y menos 1. Continuemos en la próxima diapositiva. Combinando términos similares en el numerador, tenemos 4x menos 1x, eso es 3x y 4 más 1 es 5, entonces más 5. En el denominador tenemos x al cuadrado. X más x es 2x, entonces más 2x menos 1. Para ver si podemos simplificar esto aún más, debemos factorizar el numerador y el denominador, si es posible. Bueno, 3x más 5 no tienen en cuenta. Y mirando el denominador, porque no hay factores de 1 negativo que se sumen a 2 positivos, el denominador tampoco factoriza. Y, por lo tanto, esta es una expresión racional simplificada para la fracción compleja dada. Volviendo a nuestra primera diapositiva, escribámosla aquí. Tenemos la cantidad 3x más 5 sobre la cantidad x al cuadrado más 2x menos 1. Recuerde ingresar esto desde el teclado, necesitaríamos paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Como los tengo aquí. Pero si usáramos la herramienta de ecuaciones, podríamos ingresarla en este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.